el podcast donde hablamos sobre los temas de relaciones públicas, imagen y protocolo en torno a las actividades que tenemos y realizamos en nuestro día a día. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que estoy segura que les va a encantar, un tema que apasiona a muchas mujeres y también a varios de los caballeros. Así que si siempre has tenido dudas sobre cómo utilizar tu joyería, cómo guardarla, cómo limpiarla, este podcast es para ti. El episodio número 3 vamos a hablar sobre imagen personal, específicamente en temas de joyería. Así que comenzamos. Y bueno, pues con café en mano o con tu bebida favorita te doy la bienvenida a este podcast, episodio número 3 de nuestra segunda temporada. Mi nombre es Javiera Gutiérrez Ruiz y soy especialista en temas de relaciones públicas, imagen y protocolo. Con más de 15 años de experiencia, el objetivo de este podcast es que tanto ustedes como yo analicemos diferentes temas de nuestra cotidianidad, dudas que pueden surgirnos, pero que al final de cuentas están relacionadas siempre con la imagen, con el protocolo o con las relaciones públicas. Así que si estás interesado en estos temas, te invito a que te quedes con nosotros. Y empezamos por hablar de la historia. Y es que la historia de la humanidad está realmente ligada al uso de la joyería. De hecho, las primeras piezas de joyería datan desde la edad de piedra. Es decir, hombres y mujeres utilizaban el colocarse piedras, cuencas, caracoles. Muchas de estas cuestiones las utilizaban como los principios de la joyería, básicamente con un único objetivo, que era distinguirse de las diferentes tribus. Y es que la joyería ha estado pegada a todos los momentos históricos, y no fue sino hasta la edad de bronce, con el descubrimiento de los diferentes tipos de metales, que piedras preciosas o piedras extremadamente en su estado natural por completo, se fueron tornando como objetos de valor, que no solo nos distinguían entre una tribu y otra, sino que formaban parte de la vestimenta, de la indumentaria de cada una de las diferentes culturas. Las culturas más presentes en temas de joyería que podemos tener son la griega y la egipcia, ambas distinguidas directamente por el tipo de joyería, por el uso de metales y de piedras preciosas, que aún en nuestros días muchas de esas piezas podemos verlas en diferentes museos a nivel mundial. Y es que la joyería en sí ha marcado toda una época, se ha distinguido como un elemento importantísimo en la humanidad, importantísimo para las mujeres, pero también para los hombres, porque hay joyería para ambos. Y hay que recordar aquí una cuestión sumamente importante. La joyería va más allá del valor de la piedra, del metal en sí, sino que también tiene un valor sentimental que cada uno de nosotros hemos dado en cada una de las piezas. Hombres y mujeres, desde la antigüedad hasta la actualidad, han utilizado las joyas para distinguirse, para marcar su rango social, para generar look, estilo, para distinguirse ante los demás. Así que si tú eres una de esas personas que considera indispensable en su vida el uso de la joyería, o aquella que dice, yo si no traigo aretes siento que estoy casi desnuda porque es algo tan primordial para mí, que no es solo un accesorio, sino un complemento en mi existencia, te invito a que aprendas algunos de los tips básicos de cómo utilizar la joyería y cómo sacarle el mejor provecho para el uso de tu imagen. Las joyas forman parte de la historia del ser humano y nos ayudan a identificar ciertas etapas, ciertos momentos que han hecho que se les dé a las joyas un valor sentimental, un valor monetario que va mucho más allá del valor simple de la piedra, del metal, del collar o de la pulsera o el anillo. Por ejemplo, hay muchos eventos que se recuerdan directamente por el uso de ciertas joyas, como los matrimonios, los nacimientos. Y es que esto no solo da como una perspectiva y una generalidad de que las joyas nos dan estatus, sino que también nos recuerdan esos momentos en los que fuimos o somos felices. Porque a todos nos gusta recibir un regalo, pero cuando el regalo se trata de joyería, créanmelo que el valor es todavía más especial, porque ese valor se lo damos con el sentimiento y se lo damos cada uno de nosotros. Así que si queremos saber cómo se utiliza esta joyería, cuáles son los tips que tenemos que saber, porque tal vez tenemos mucha o poca joyería y eso no importa, lo esencial es saber
cómo utilizarla para sacarle el mejor provecho en nuestra imagen. Si te gusta lo que has escuchado hasta el momento, entonces no dejes de seguirnos en las diferentes redes sociales como Instagram y Facebook. Directamente nos puedes encontrar como Dirección Correcta XA y tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así, cuando das clic, te suscribes y te van a avisar directamente cada que subamos un episodio y puedes formar parte de esta gran comunidad. Y antes de elegir nuestros accesorios directamente en el tema de joyería, hay que conocer el término Mat Moda. Mat Moda se refiere a este concepto que nos permite, por medio de las matemáticas, explicarnos cuál es el tipo de accesorio en sus proporciones con nuestras medidas para que los podamos lucir de la mejor manera. Así que la Mat Moda, las matemáticas aplicadas a la moda, nos ayudan a que de manera general, con ciertas proporciones, podamos conocer cuántas cosas podemos colocarnos en cuanto a accesorios, por ejemplo, en cuanto a joyería, acorde con las proporciones de nuestro cuerpo. Para entender y que sea un poco más práctico, puedo decirles que si tú mides entre 1,60 máximo y de ahí hacia abajo, Mat Moda nos dice que entonces tú puedes utilizar de 4 a 5 accesorios de joyería. Si mides entre 1,60 y 1,70, puedes utilizar de 5 a 6 accesorios en temas de joyería. De 1,70 a 1,80 de estatura, puedes utilizar 6 o 7 accesorios. Y arriba de 1,80 podemos utilizar entre 7 y 8 accesorios de joyería. Esta es una regla, como les digo, matemática, que nos sirve para trabajar con las proporciones de nuestro cuerpo. Y muchos de ustedes van a decir, bueno, pero es que yo en la actualidad veo que las artistas se cuelgan muchísimos collares y se les ve bien, o que la gente trae muchísimas pulseras y les parece perfecto. Recuerden que la moda, obviamente, hay que utilizar lo que nos acomoda, lo que se ve de manera general. Mat Moda nos habla del tema clásico de la moda en el uso de accesorios. Podemos experimentar, obviamente, con el uso de muchas pulseras, de muchos anillos, pero esto también tiene que ver con el estilo de cada una de nosotras o con el estilo que utilizan los caballeros. Así que, si quieres no enredarte demasiado y saber si te queda algo bien o mal, no lo olvides, puedes utilizar las matemáticas directamente para saber con cuántos accesorios nos vamos a ver completamente elegantes. Bueno, vamos a empezar hablando de medidas. Y vamos a empezar directamente por los aretes. Como podrán ver aquí, hay diferentes tipos y tamaños de aretes. Lo más importante es saber que los aretes los podemos dividir desde chicos a extra grandes. Los aretes chicos son aquellos que se consideran aretes entre el medio centímetro y el centímetro. Son aretes muy pequeños. En ellos podríamos considerar aretes como estos que estamos marcando directamente aquí. Después, vamos a los aretes que se consideran medianos. Entre ellos tenemos los aretes que están marcados entre 1 centímetro y centímetro y medio. Pueden considerarse también otros más chicos como estos o podemos pasarnos a medidas como estos que estamos viendo aquí. Después tenemos los aretes que son considerados medianos. Los considerados medianos podemos establecer este tipo de aretes que son mayores al centímetro y medio y que generalmente van a dar un poco más de proporción a nuestro oído. Después pasamos a los aretes que se consideran grandes y son este tipo de aretes. Son aretes que abarcan más de 2 centímetros y arriba de los 2 y 3 centímetros ya son considerados los aretes largos o extra grandes, que son este tipo de aretes que son utilizados más en temas de festividades, eventos nocturnos o que generalmente van a ir solos porque al utilizar este tipo de joyería ya no vamos a utilizar un collar para no restarle directamente belleza a la joyería que vamos a tener en nuestros oídos. Después vamos a hablar de los anillos y es que los anillos nos encantan, son una prenda que cada día va tomando más auge y que podemos encontrarlo de diferentes maneras. Los anillos chicos son aquellos que cubren menos de la mitad directamente de nuestro dedo. Estoy hablando en medidas de una mano en general. Obviamente, si tengo una mano pequeña, estos anillos van a tener la proporción directa de mis dedos. Después tenemos un anillo que es considerado mediano. Es aquel que puede cubrir hasta la mitad
de mi dedo al momento en el que lo coloco, como sería un ejemplo de este. Después tenemos el anillo grande. El anillo grande es aquel que cubre un poco más de la mitad directamente de mi dedo, como este anillo. Y después tenemos los anillos que se consideran grandes. Son aquellos anillos que abarcan una gran cantidad de la proporción de nuestro dedo de manera general o que visiblemente se consideran bastante grandes. Es importante conocer esto, ¿por qué? Porque las proporciones de nuestro cuerpo, las proporciones de nuestras manos nos van a ayudar a contemplar directamente este tipo de joyería. Hay diferentes tipos de dijes y aquí nos vamos a fijar directamente en el tamaño de nuestro puño. Un dije pequeño es aquel como este, que abarca casi una cuarta de nuestro puño. Es algo sumamente pequeño. Después nos vamos a ir a los dijes medianos, que son aquellos que abarcan 2/4 partes directamente de nuestro puño. Y aquí podré considerar un dije como este o como este. Son dijes un poco más grandes. Y también tenemos los dijes extra grandes o maxidijes, que son estos, que pueden abarcar casi la totalidad de nuestro puño. Son dijes que vamos a utilizar poco, pero que en realidad se convierten en un centro de atracción directamente en cuanto nosotros vemos una fotografía de nuestro outfit. Ahora vamos con los collares, queridos por muchas, odiados por algunas otras, y odiados porque no sabemos realmente cómo utilizarlos. Pero es que una técnica fundamental es saber qué tan largo tenemos nuestro cuello, porque esto nos va a marcar directamente el tipo de collar que podemos utilizar. Si preguntan, ¿cómo puedo saber la medida de mi cuello? La manera más fácil es la siguiente. Colóquense frente a un espejo y justo donde tenemos estos huesos que están aquí, coloquen la palma de su mano, recargado en estos huesos. Si hay un espacio que sobra entre el mentón y la mano, eso quiere decir que tenemos un cuello en proporción larga, tenemos un cuello largo y eso nos va a permitir saber que podemos utilizar, por ejemplo, no solo blusas con cuello alto, sino que los collares que están pegados al cuello pueden ser que luzcan bastante bien con nosotros. Ahora, si yo utilizo esta palma y queda directamente aquí mi mentón, quiere decir que mi cuello, o incluso es menor, tengo que apretar la mano, quiere decir que mi cuello es corto. Entonces, en este tipo de situaciones lo que tenemos que evitar son collares demasiado grandes, porque entonces se va a ver directamente más grande nuestra cara. Este es un solo tip, pero hay que saber cuáles son las medidas y proporciones de los collares. Un collar que nos queda directamente justo en estos huesos o que es arriba del pecho se le considera un collar pequeño, un collar chico. Ahora, un collar que llega directamente hacia donde está nuestro busto se le considera un collar mediano. Después podemos tener collares más grandes, cuando bajan directamente de la altura de nuestro busto. Entonces, ese se les considera collares grandes. Podemos poner aquí algún ejemplo. Este tipo de collares en los que nosotros podemos determinar la altura. Y también tenemos los maxi collares, que son estos collares que casi van a dar hasta la altura de nuestro ombligo. Son collares bastante largos y que por su amplitud, obviamente, nos van a determinar que son piezas que se utilizan de manera única y que generalmente van a ser el centro de atracción de nuestra vestimenta. Ahora va a cambiar cuando un collar es demasiado ostentoso, no tiene nada que ver con el tamaño de donde nos llega, sino que obviamente entre más delicado, más sencillo, más simple sea el collar, va a darnos esta connotación de un mayor lujo, de una mayor sencillez y elegancia. Mientras que un collar que tenga demasiado color, que sea demasiado llamativo, a menos de que lo utilicemos con colores lisos, muy bien combinado, entonces vamos a poder mantener directamente esta cuestión de que se vea elegante. Generalmente este tipo de collares son utilizados en eventos mucho más de tipo social.
es muy importante que tengamos en cuenta que hay cuestiones que al vestirnos, al arreglarnos, nos van a favorecer directamente. Si tú conoces cuál es tu perfil, ya sea un perfil cálido o un perfil frío, entonces es una forma en la cual podemos elegir el tipo de joyas que vamos a utilizar. Si tú eres de un perfil frío, entonces materiales como la plata, el oro blanco, van a hacer que resalte muchísimo este tipo de joyería en tu piel. Sin embargo, tú perteneces a un perfil cálido, entonces tonos como el rosa gold, el oro, el cobre, van a favorecer a que resalten cada una de las piezas en ti. Obviamente todo depende de nuestra colorimetría. Y con esto no estoy diciendo que si yo soy de un perfil frío no puedo utilizar piezas en oro o en rosa gold. Claro que podemos utilizarlas, solamente que hay que ser conscientes que hay algunas piezas que van a lucir más sobre nuestra piel, sobre nuestras tonalidades que otras piezas. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que cuando vamos a utilizar joyas o alhajas, como es conocido en muchos otros lados, el que podemos tener alhajas en las mismas tonalidades y en las mismas gamas de materiales. Esto va a permitir elevar tu look. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si yo traigo alguna joyería, incluso aquí voy a contemplar el reloj, en el que estoy manejando metales, dorado, plateado, entonces todo debe de estar dentro de esa gama, tanto de colores como de materiales con los cuales se fabrica. Si yo empiezo a mezclar los materiales de la joyería con mi outfit, entonces va a restar elegancia. Un ejemplo muy claro, si yo estoy utilizando, por ejemplo, un collar que tiene más una textura a cuestiones naturales, que tiene piedra, que habla más como, por ejemplo, utilizarlo en la playa, y luego yo de repente utilizo pulseras en metal que no tienen nada que ver con la gama de accesorios que estoy utilizando, y luego aparte me pongo unos aretes plásticos, entonces estoy dando mensajes completamente diferentes. Hay que contemplar que toda la joyería que utilizamos debe de ir acorde al lugar donde estamos, al nivel, al evento. Entonces, ¿qué vamos a utilizar, por ejemplo, para un evento de gala? Un evento de gala es un evento que es nocturno, en el cual nuestra joyería va a complementar nuestro outfit. No va a ser un accesorio simplemente, sino que le va a dar elegancia. Y entonces podemos tener toques, por ejemplo, en los aretes. Y vamos a tener aretes sumamente brillosos, como son estos, que obviamente van a resaltar directamente nuestras facciones. ¡Ojo! La joyería no debe de competir contigo. Tiene que ayudarte. Quien va a resaltar eres tú. La joyería simplemente va a ser un complemento a tu imagen. Entonces no tienes que poner a competir con la pulsera, pero con el reloj, pero con el brazalete, pero también con el collar. Si yo utilizo un arete de este tamaño, es obvio que no voy a utilizar un collar, porque la atención tiene que centrarse en el arete. Pero si utilizo un collar que es demasiado grande, por ejemplo, entonces no voy a ponerme aretes, porque entonces van a competir uno con otro. Entonces, esa moda de estar utilizando muchísimas pulseras, pero muchísimos reloj, pero anillo, pero hay que contemplar que si está dentro de tu estilo, utilízalo. Pero la manera en la que se va a ver correcto, en la que va a llamar la atención, es que sea todo en el mismo material que estés utilizando. Si son muchas pulseras y son plásticas, entonces que sean plásticas. Si son pulseras con muchos brillitos, entonces que sean muchos brillitos. Pero no combines materiales, porque combinar materiales en el tema estricto de la joyería va a hacer que, en vez de que te veas muy elegante, pierdes o restes elegancia a tu atuendo. Y bueno, hay que cuidar nuestra joyería, porque no importando el precio o las características, las joyas deben de cuidarse. Todas nuestras joyas, caras o no caras, del material que sea, deben de tener un cuidado, una cierta limpieza que va a permitir que cuando nosotros nos querramos poner ese collar, esas perlas, esos aretes, entonces estén en
en la mejor versión para que puedan ayudarnos a mejorar nuestra imagen. Entonces, la primera recomendación es invertir en un buen alajero. Un alajero como lo tenían nuestras abuelas. Un alajero que, importando el material, en este caso, sí es importante que sea de terciopelo. ¿Por qué? Porque es un material que nos va a permitir que las joyas no tengan raspaduras, no se manchen y que estén en el mejor estado y sobre todo que mantengan el brillo. Alajeros hay de muchos precios, de muchos tamaños, de muchos tipos, así que esta es una cuestión de que ustedes hagan un inventario general de todas las joyas que tienen y que vean cuál es el que les favorece más. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Uno, que las piezas tengan un espacio para cada una. En este caso, por ejemplo, los collares o las cadenas. En el caso de las mujeres sabemos que tener muchas cadenitas de repente puede tornarse en un desastre cuando no las tienes específicamente divididas o separadas, porque al rato esto es como un gran nudo que es difícil de deshacer. Entonces, un lugar donde pongamos cada una de las cosas en su lugar. Otro, que tenga un espacio directo para los anillos. Anillos, esa idea de colocar todos los anillos en un alajero, en una tacita, en algún punto, lo único que va a hacer, sí, no se te pierdan, los tienes ahí, pero los anillos, al estar a la intemperie, estar unos con otros, se raspan, entonces si tu joyería no es muy buena, obviamente va a tener un tiempo de vida menor. Entonces utilicemos estos espacios en los cuales podemos poner directamente todos nuestros anillos y no solo los vas a tener cuidados de una manera muy elegante, sino que obviamente cuando nosotros vemos este tipo de acomodo, claro que todos los días se nos va a antojar colocarnos una pieza diferente porque estamos viendo lo que tenemos. En el caso de los aretes, es la misma situación. Hay que tener espacios para los aretes que son muy pequeños, aretes que son entre de milímetros hasta 2 centímetros más o menos, que son estos espacios en los cuales puedes colocar tus aretes, puedes verlos, porque a veces son tan pequeños que si no los tenemos colocados así, créanme que vamos a olvidarlos o vamos a perderlos por completo. Entonces coloquemos nuestros aretes de esta manera. Y créanme, va a ser muy visible. Invertamos también en estas páginas web, en los centros joyeros, etcétera. Podemos encontrar las maripositas o estas cuestiones en oro, en plata o incluso en acero inoxidable que nos van a servir para todos esos pequeños aretes que nos han regalado, que tenemos y que a veces dejamos de utilizar porque no tenemos maripositas para ponerle. Es una manera en la cual nosotros vamos a reinventar nuestra imagen con pequeñas inversiones que nos ayudan a mantener en buen estado nuestra joyería. En el caso de los relojes, puedes tener cajas específicas para guardar los relojes. Muchas personas tienen sus cajas o incluso puedes tener ciertas cajas en las que ya has comprado otra joyería para colocarlos. Hay joyeros específicamente o relojeros que tienen una base de cristal. Ojo con eso, porque las bases de cristal al momento de cerrarlas van a tallar directamente la carátula de tus relojes. Entonces, que sea un joyero directamente con alguna tela como el terciopelo que permita que no se rayen las carátulas de tu reloj. Hay que invertir en este tipo de joyeros. Incluso si vas de viaje, pues no vas a llevarte una caja gigantesca y puedes encontrarte joyeros de un menor tamaño en el que puedes colocar una menor cantidad obviamente de cadenas, de aretes, etcétera, pero que son bastante prácticos y que te va a servir para llevarlos, para tener tus prendas o tus joyas básicas para cada uno de los outfits que decidas utilizar en tu viaje. Este es un joyero de un tamaño medio, obviamente hay unos más pequeños e incluso hay unos de terciopelo que literalmente los enrollas como si fuera un pergamino. Son bonitos, son un poco más prácticos, pero sin embargo un joyero estructurado va a mantener en una mejor condición tus prendas. Otra cosa que sucede y que nos sucede muchísimo a las mujeres es que de repente andamos en la oficina y luego nos vamos a la fiesta y luego entonces traemos joyas en nuestra bolsa y nos quitamos unos aretes y nos cambiamos otros porque es lo que hace la joyería, nos permite cambiar de un outfit que tenemos en la mañana a darnos este toque de glamour hacia la noche. Entonces, ¿qué vamos haciendo con toda esa joyería? La vamos echando a la bolsa
y de repente cuando descubrimos nuestra bolsa tiene aretes por todos lados y entonces ya se mancharon de maquillaje. Una gran recomendación, estas pequeñas bolsas siempre hay que traer una de estas en nuestra bolsa. Es una bolsa, en este caso es de terciopelo, pero hay de muchos otros materiales. Y es un pequeño costalito que el tip es traerlo en tu bolsa. Y entonces si yo estoy en mi oficina y ya me invitaron a una cena, y entonces pues aquí tengo unos aretes que pueden levantar mi outfit, me quito y los guardo aquí. Y esta es una maravilla porque cierras el costalito y te vas a olvidar de andar buscando tus aretes ahí en la bolsa de las monedas o que ya se le cayó alguna piedra de manera en específico. Entonces siempre tengan una pequeña bolsita, un pequeño costalito que les sirva para guardar esas 2, 3 prendas o accesorios que cada uno de ustedes debe de tener en su bolsa. ¿Qué más tenemos que hacer para cuidarlas? Bueno, si estás utilizando metales como plata, como oro, hay que dar una limpieza mínima una vez cada 3 meses. Esto va a depender mucho del lugar en el cual vivas. Y hay que tener unos trapos que son trapitos de microfibra, porque estos no van a permitir que tus prendas o tus accesorios tengan talladuras o rayaduras. Y hay algunos productos incluso para limpiar la plata, para limpiar el oro, que son bastante accesibles, bastante económicos y que puedes encontrar en diferentes joyerías. Y para aquellas que tengan la suerte de tener joyas de diseño, joyas de marca, recuerden que los lugares en los cuales adquirieron estas prendas les pueden ofrecer el servicio de limpieza, obviamente sin ningún tipo de cargo extra. Entonces, utilicen esos servicios para mantener la joyería de la mejor manera. Hablamos de proporciones y es que los accesorios, en específico el tema de las alhajas, de la joyería, tiene una cuestión muy básica que tenemos que tener en cuenta. Toda prenda que nos pongamos debe de estar en proporción a nuestras medidas, a nuestra complexión, para que no digan, este collar es demasiado grande para la estructura de cualquier tipo de persona. Entonces, hay prendas que nos pueden fascinar, como una blusa. En las joyas pasa lo mismo, hay prendas que nos pueden encantar, pero que en realidad no van acorde con nuestra complexión. Entonces es una cuestión de que poco a poco vayas definiendo tu estilo, pero que sepas que ninguna debe de competir con otra. Es decir, hay que fijarnos en las blusas, en las camisas que traemos puestas para saber el tipo de collar que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, en prendas que no tienen un escote demasiado pronunciado, optemos por collares pequeños, collares chicos que solamente van a dar un toque de elegancia a nuestro look. Si tenemos una blusa, por ejemplo, completamente lisa o con un cuello alto, entonces podemos resaltarlo utilizando algún otro collar que llegue directamente a la altura de nuestro pecho o más abajo, o que realmente se convierta en la estrella de nuestro look. Grande o pequeño. Obviamente, si tus proporciones corporales son más grandes, puedes darte el lujo de utilizar algunos accesorios que sean más grandes. Pero si tú eres una persona petit, que tus proporciones son pequeñas, entonces opta por aretes pequeños, collares con dijes pequeños, e incluso con el tema de las pulseras hay que tener cuidado, y también con los relojes, para que se ajusten directamente a nuestras muñecas y no nos estén bailando, y en vez de que se vea bien, lo único que van a hacer es que va a parecer que están bailando y que no nos pertenecen, porque en realidad no forman parte de nuestro outfit como debería de ser. Y para concluir este podcast vamos a hablar de 5 datos curiosos sobre joyería que tanto a ti como a mí nos gustaría saber. Comenzamos. Número 1. Un diamante es 58 veces más duro que el zafiro, y el zafiro es el segundo material más duro en toda la Tierra. 2. La perla más antigua fue encontrada en los Emiratos Árabes y data del año 5500 a.C. 3. El coral, el ámbar y las perlas son piedras preciosas orgánicas. Eso quiere decir que su elaboración pertenece a organismos vivos y no directamente a procesos geográficos. 4. ¿Sabías que la plata, al igual que muchos otros antibacteriales, puede ser utilizada para matar microorganismos? Y por lo tanto, esta cuestión ayudó a que muchas de las culturas y muchas personas utilizaran la plata para hacer vasos, para hacer platos, para conservar
muchos de sus alimentos por sus propiedades antibacterianas. Y 5. El oro natural es de color amarillo, así que ese rosa gold o el oro blanco se consigue básicamente por la relación con otros metales. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro tercer episodio de la temporada 2 de Dirección Correcta. Espero que todos los datos y los tips de los cuales hablamos sobre la joyería sean realmente útiles para ustedes, que básicamente les ayude para mejorar su imagen y que los pongan prácticos día a día, porque así cada uno de nosotros podemos ir en la dirección correcta. Los invito a que nos sigan escuchando, pero sobre todo a que nos sigan en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Adiós.